Bienvenida ya a la ministra de Educación, Montserrat Cremer, quien nos hablará, como lo habíamos dicho, acerca de estas reformas que se han anunciado al examen Ser Bachiller, que habilita a los jóvenes del país para el ingreso a las universidades, y también, por supuesto, le consultaremos acerca de la Proforma 2020 en lo que tiene que ver con educación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos. Se hizo este anuncio que causa muchísima expectativa en los jóvenes, en las familias ecuatorianas, ya que muchos jóvenes se quedan sin cupos para las universidades y lamentablemente muchos de ellos pues están en una situación económica en la que no pueden soportar gastos de una universidad privada. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se van a dar a este examen Ser Bachiller? Sí, en efecto, luego de muchos diálogos con los jóvenes y escuchando su clamor y sus necesidades, fue una preocupación del presidente de la República la prioridad de que nuestra educación siempre sea más equitativa e inclusiva. En ese sentido, trabajamos muy de la mano Ministerio de Educación, INEVAL, que es la instancia que realiza toda la evaluación, y CENESID, que es la que maneja educación superior. Desde el Ministerio de Educación, las modificaciones, es decir, que el Ser Bachiller tiene dos funciones: la una, graduar al bachiller, y la otra, permitirle el ingreso a la educación superior. Desde la aprobación de la graduación o promoción como bachiller, las modificaciones que se hicieron fue bajar el tiempo de toma de examen a 2 horas y media y no 3, bajar a 120 preguntas. Antes se analizaban y se evaluaban 5 áreas, en este momento se baja a 4, que son matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales, y la de aptitud abstracta se la transversaliza. Por otro lado, se adapta el examen a los estándares educativos 2016, que son los últimos estándares. Hasta hace poco estaba en el 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que se está evaluando lo que los estudiantes ven en el aula. Y en cuanto al ingreso a universidad, CENESID entonces aprobó una modificación, es decir, que para ingresar a la universidad contaba el 85% de la nota del examen Ser Bachiller y el 15% el récord académico. En este momento es 60% Ser Bachiller y 40% el récord académico. ¿Y por qué se han dado todos estos cambios? ¿Cuál es la naturaleza o el objetivo de estos cambios? Es el buscar que siempre la evaluación sea mucho más equitativa, de muchas más oportunidades. En el momento en que uno le da más peso al récord académico, no importa de qué parte del país sea el estudiante, si ha sido un buen estudiante, eso es lo que vale, sumado a los puntos afirmativos, si tiene algún problema, si tiene alguna condición que necesite apoyo, todo eso le va a permitir a los estudiantes de diferentes minorías o lugares aislados, etcétera, que al momento le tenían más dificultad de ingresar, que puedan tener oportunidad de continuar sus estudios como todos los demás. ¿Cómo se ha planificado con el INEVAL y con el CENESID pues también la articulación de los conocimientos que reciben los estudiantes durante todo su periodo académico del colegio, el bachillerato, para que tengan los conocimientos necesarios para ingresar a la universidad? Sí, justo en eso estamos trabajando en integralidad del sistema, es decir, CENESID y Ministerio de Educación muy de la mano para que nuestro estudiante tenga una sola trayectoria. Y en ese sentido, por supuesto, preparando para que también la evaluación y lo que es evaluación no sea como algo punitivo como la vemos, sino que sea de verdad identificar qué cosas se deben mejorar y cómo ayudar al estudiante a que continúe mejorando. Estamos trabajando también en darle apoyo para la toma de los exámenes. Tenemos en la plataforma las pruebas, INEVAL ha puesto a disposición de los estudiantes los simuladores para que puedan formarse y prepararse, porque cuando uno va a tomar un examen también es importante cómo se toma el examen, es decir, las destrezas específicas para tomar el examen, leer bien la pregunta, por ejemplo, etcétera. En todo eso se está trabajando, con tal de que nuestros estudiantes puedan realmente estar preparados para ingresar a la carrera técnica o universitaria que ellos deseen, pero que la culminen, porque no nos interesa tampoco solamente el hecho de que ingresen, sino que de verdad culminen lo que ellos desean hacer. Por esto se transversaliza esto de las preguntas de comprensión abstracta con las otras materias, es decir, ¿cómo estaría estructurada esta prueba? Es decir, que están las 4 áreas disciplinares fundamentales, pero la aptitud abstracta, que es más una aptitud de desarrollo de pensamiento, una habilidad cognitiva, tiene que estar transversalizada, y en alguna manera se la tomaba como una especie de disciplina aparte que complicaba a los estudiantes sus respuestas. Y por supuesto estamos trabajando también con los docentes de manera que todo tipo de evaluación sea lo que los estudiantes están aprendiendo en el aula, y es tener evidencia sobre todo de su comprensión y aplicación de los conocimientos. ¿Y cómo se va a articular todo esto en
en cuanto a instituciones públicas y privadas, porque lo que hemos visto hasta el momento es que hay muchos institutos que preparan a los chicos 5 o 6 meses antes para ir a rendir la prueba Ser Bachiller. Es decir, no necesariamente son los conocimientos adquiridos durante los 6 años del colegio o durante todo el proceso educativo que tienen los jóvenes antes de prepararse para ir a la universidad. Sí, como decíamos, en el Ser Bachiller tienen las dos funciones, la graduación, pero también el ingreso a la universidad. Por lo general, el ingreso a la universidad son más las personas que justamente, como bien dijo al principio, a veces no pueden pagar la universidad privada, y obviamente tenemos la gratuidad, que conste también aclarar que es una inversión del Estado y de la ciudadanía. Es gratuidad para el estudiante, en el sentido que no tiene costo para el estudiante, pero la palabra gratis como tal es difícil definirla, porque es en verdad una inversión que hace el Estado y el país en la juventud y en los estudiantes y en la educación. Y en ese sentido, sí, cualquier persona que desea acceder a una formación y una preparación extra lo puede hacer, y lo hacen muchos chicos que de la educación privada que quieren acceder incluso a becas en el exterior o a universidades en el exterior, pero desde la educación pública nosotros estamos preparando a nuestros estudiantes para que ellos puedan ingresar. ¿Cómo se va a dar este proceso de implementación del examen Ser Bachiller ya con estos cambios que se han anunciado? ¿Cuándo estarían rindiendo el primer examen Ser Bachiller ya modificado? Es en la segunda semana de febrero, aplicación Costa, van más de 100.000 estudiantes, y el siguiente es en el final del ciclo Sierra. Y también cabe destacar que estamos trabajando también para que haya mayor equidad e inclusión en la pertinencia. En este ciclo Costa se empieza un pilotaje con educación intercultural bilingüe, es decir, todos los estudiantes, bueno, ahorita es pilotaje, pero queremos una prueba Ser Bachiller para los estudiantes del sistema de educación intercultural bilingüe, que son las lenguas ancestrales, que son los pueblos y nacionalidades. No es solo una traducción de idioma, es también una cosmovisión, es el modelo de ellos, que es el MOSEIP. Y también estamos trabajando por el momento en el bachillerato técnico, es decir, que los estudiantes de bachillerato técnico también tengan su propio Ser Bachiller. ¿Se alcanzará a implementar todos estos cambios y sobre todo a capacitarles a los estudiantes hasta el mes de febrero? ¿Cuáles van a ser los mecanismos o las estrategias que utiliza el Ministerio de Educación? Sí, estamos en eso, conscientes de que se aproximan las fechas, trabajando con estudiantes, con los docentes. Convocamos también a las universidades permanentemente para que a través de proyectos de vinculación con la comunidad, proyectos de investigación, etcétera, prácticas, los estudiantes de educación superior vengan a las escuelas y nos ayuden con tutorías a los estudiantes de grado de año 3 de bachillerato. Eso sería un gran apoyo y les serviría mucho a ellos, tanto para aprender como para solucionar problemas y sobre todo para apoyar a nuestros estudiantes. Usted nos decía sobre las características de este examen, que ahora serán 120 preguntas, no las 155, el tema de las materias. ¿Estos cambios son de forma o de fondo para el Ministerio de Educación? Son cambios de fondo, trabajando muy de la mano con INEVAL. Se revisa permanentemente tanto el modelo educativo, que estamos también en un análisis y revisión de nuestro modelo educativo, y en eso trabajamos, por supuesto, en el componente de evaluación. La evaluación no es más que obtener evidencias de la comprensión de los conocimientos, de las habilidades cognitivas y la posibilidad de la aplicación de estos conocimientos, que es necesario para los estudiantes para luego continuar tanto su vida laboral como también de estudios y académica. Ahora, pues precisamente se ha hablado de la inclusión, y para esto se aplicarán algunas acciones afirmativas. ¿Qué se espera con estas acciones? ¿Cuáles son los sectores que tendrían que verse incluidos en mayor medida con la aplicación de este nuevo examen? Sí, esas acciones afirmativas las aplica CENESID en educación superior, y de lo que se trata es de favorecer a todas las minorías o personas, es decir, favorecer y valorar la diversidad. Personas con necesidades especiales, con algún tipo de problema que necesita ser atendido y apoyo, y que de esta manera todos tengan la oportunidad. Nuevamente, en nombre de la equidad. No hablamos de igualdad, porque es muy difícil hablar de igualdad, excepto ante los derechos y ante Dios, y creemos y tenemos esa creencia de Dios. Pero sí, en cambio, hablamos de equidad, es decir, que todos tengan la oportunidad según sus necesidades.
¿Quiénes serán los beneficiarios de estas acciones afirmativas? ¿Qué grupos prioritarios de atención prioritaria? Como digo, son grupos étnicos, son minorías, son personas de escasos recursos, son personas con necesidades especiales. ¿Y cómo se van a determinar? Esto, entiendo, es parte de educación superior. De educación superior. Así es. Sin embargo, bueno, me imagino que también se han articulado pues estas necesidades especiales que tienen algunos sectores vulnerables del país con el Ministerio de Educación. Sí, por eso, en el momento de aplicar, todo eso se va procesando y se aplica estas aplicaciones positivas. Ahora, pues precisamente, ¿qué pasa con los institutos que ofrecen pues estas capacitaciones y demás? ¿También se les dará alguna directriz para que puedan capacitar mejor a los estudiantes que van a participar en estas pruebas? Cuando los institutos son una iniciativa particular, también es una opción particular e individual del estudiante acudir o no. En ese sentido, esperamos que obviamente los estudiantes chequeen que esos institutos están dando la formación apropiada y alineada al currículo nacional y a lo que requiere la plataforma de INEVAL en las simulaciones de las pruebas. En muchos de los casos yo consideraría que no es necesario que acudan, pero eso es una iniciativa personal que obviamente nosotros no intervenimos y que más bien depende del criterio del estudiante. Lo único que sí les digo y les solicito es que revisen bien la propia plataforma de INEVAL, que conversen en su propio colegio buscando soluciones, apoyo, que nos notifiquen las necesidades que tienen, que hagan convenios con las universidades vecinas y cercanas y que con seguridad todos se pueden preparar de mejor manera. Se ha hablado de que existió un incremento de cupos en agosto de 2019 de un 6%, es decir, hay mayor cantidad de cupos. Sin embargo, al parecer ningún modelo termina siendo perfecto, ¿no? Porque si se les permite el ingreso a un sector, se incrementan los cupos para un sector, del otro lado, entendemos, bajará también la posibilidad de acceso. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de estos cambios que se están dando en cuanto al acceso y a los cupos que se puedan abrir en las universidades? Sí, no estamos hablando ahorita de incremento de cupos, eso no sería del todo real, el incremento de cupos, pero lo que sí se habla y sí se trabaja es que, dado la potencialidad de nuestras universidades, los cupos que tenemos disponibles, todo ecuatoriano tenga la oportunidad de poder acceder, y ese es los mecanismos que se están aplicando, es decir, ampliar las oportunidades más que los cupos. ¿Y la malla curricular tendrá alguna modificación tomando en cuenta las nuevas características de este examen? La malla curricular del Sistema Nacional de Educación no tendrá una modificación explícita en relación al examen, y el examen se irá adecuando a todas las modificaciones y actualizaciones de la malla, que es diferente, pero sí estamos, por supuesto, analizando siempre nuestra malla, porque hay que actualizarla y reforzarla en ciertos temas que se van volviendo prioritarios en cada momento, pero trabajamos de la mano con INEVAL para que la evaluación siempre esté de la mano de lo que aprenden los estudiantes en el aula. ¿Qué es lo que ha analizado el Ministerio de Educación con respecto a esta inequidad que se presenta en torno a la educación en el sistema privado y en el sistema público? Es decir, hay buenos establecimientos públicos, eso es innegable, también salen brillantes estudiantes, pero de alguna manera pues en las instituciones privadas logran captar cuando dan estos exámenes y pues se someten a pruebas de conocimiento, y los estudiantes de institutos privados pues llegan a captar como que un mayor número de estos cupos o de estos puntajes. ¿Qué es lo que se ha analizado con respecto a la educación que reciben? Porque si las mallas curriculares son las mismas, ¿dónde está la diferencia? Bueno, sí, por un lado también podemos ver que el sector público cubre más del 70% de la educación del país. En ese sentido, y la educación privada aproximadamente un 27-30% de la educación del país. Pero en ese sentido es difícil afirmar que toda la educación privada o particular es buena y mejor que toda la educación fiscal y pública. Eso creo yo que es una percepción que puede ser muy fácilmente analizada y discutida y debatida. Tenemos excelentes prácticas en el sector público y fiscal, y tenemos algunos cuestionamientos en las prácticas particulares y privadas. Y en ese sentido lo que tratamos nuevamente es de darles las mismas oportunidades, y por eso todas estas modificaciones, para que las personas del sector particular probablemente pueden financiar ayuda extra, tutores extras, institutos extras, todo lo demás que reciben a diario en la educación. Y los del sector fiscal, en muchos de los casos,
casos no tienen esa ayuda y ese recurso para poder financiar esa ayuda extra, no la de los sistemas, y eso quiero aclarar. Y en ese un poco sentido, las actividades extracurriculares. Exactamente, que eso ya depende de las posibilidades y recursos de cada familia, no tanto de lo que se ve en la escuela. Y en ese sentido, obviamente, por eso todas estas medidas, precisamente para ayudar a ampliar las oportunidades del sector fiscal. Ahora, pues, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el Ministerio de Educación, el INEVAL y el CENESID ya en la implementación de esta prueba? Trabajamos totalmente de la mano y estamos permanentemente juntos, calibrando, y en el momento de la aplicación, por supuesto, colaboramos, si bien es una responsabilidad directa de INEVAL, sin embargo, por supuesto, nosotros prestamos todo nuestro apoyo para que la logística, el desenvolvimiento de las pruebas, todo sea con total normalidad, con tal de ofrecer un servicio de calidad. En el caso de la institución, de las notas y del modelo que se está planteando, hay quienes dicen, bueno, la meritocracia, ¿dónde queda? Si es que algunos estudiantes tienen también capacidades y se van a quedar fuera por las acciones afirmativas y por lo demás. ¿Cómo ve todo esto el Ministerio de Educación? Estamos también trabajando muchísimo en otra línea que no se toma en cuenta y que no se le da importancia en esto, y es la orientación vocacional. La Universidad Ecuatoriana ofrece más de 2.300 carreras, lo que quiere decir es que la variedad es increíble. Todos sabemos que los tiempos están cambiando, todos sabemos que aplicar a las clásicas o tradicionales carreras como ingeniería, medicina, arquitectura, abogacía, derecho, etcétera, no es necesariamente en este momento el único chance, al revés. Hay demasiada competencia y aplicación para este segmento de carreras y más bien se les motiva a los estudiantes a que vean su verdadera vocación a otras áreas como biotecnología, tecnologías, inteligencia artificial, robótica, que son las que van a generar mucho más empleo en el momento incluso cuando ellos salgan de las universidades. Se les está abriendo un poco los horizontes para que ellos vean que de acuerdo a sus habilidades, a sus talentos, a sus fortalezas, inquietudes, pueden aplicar a 5 otras diversas carreras y no compitan todos por las mismas que tienen la percepción social de ser las más valiosas. Bueno, para finalizar, ministra, sería importante pues conocer cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación para el año 2020 según la proforma que ha sido presentada en la Asamblea Nacional y si este monto asignado le va a permitir actuar con todos los planes y proyectos que se tienen en mente. Bueno, sí, en efecto, el presupuesto de educación fue hecho con mucha responsabilidad, mucha rigurosidad, por supuesto. Esperamos que sea aprobado en la Asamblea el próximo año. Está muy planificado para cumplir con todos nuestros programas de calidad, para que no haya recortes docentes, para continuar con los programas de infraestructura, la reapertura de las escuelas rurales, que significan también un desarrollo comunitario, para sostener la calidad del sistema. En todo caso, cualquier tipo de recorte será aplicado más bien a duplicidad de roles, de esfuerzos, de trabajos, de tipo administrativos, y en eso estamos en un análisis, como sabemos, de todo el modelo de desconcentración, de acuerdo al acuerdo interministerial, pero en todo caso nada que afecte tanto al personal docente como a la calidad educativa. ¿Cuál es el presupuesto con el que cuenta el Ministerio de Educación para el año 2020? Tenemos 1.096 millones en el rubro de inversión y en ese rubro va precisamente infraestructura, van también parte de los jubilados, va educación, programas de educación inclusiva y otros tipos de programas que sostienen extraordinarios que realiza el Ministerio de Educación, que no solamente atiende a la educación formal, sino que tenemos el programa ABC para todos aquellos estudiantes que quieran incluirse, insertarse en el sistema a la edad que sea, desde la alfabetización hasta cualquier etapa de la educación. Tenemos aulas hospitalarias, tenemos retención de menores, tenemos la atención de primera infancia, donde nuestros docentes van a las casas, a domicilio, para aquellas familias que no pueden llevar los niños a los centros de educación inicial. Todo esto tiene más de 500.000 beneficiarios. También recordemos que el Ministerio de Educación da nutrición a los estudiantes, a 2.9 millones de estudiantes al día, y también ofrecemos uniformes, más de millón y medio de uniformes y 3,5 millones de textos a estudiantes y docentes. Todo eso nos permite a nosotros una cobertura total y el acceso de todos los ecuatorianos a la educación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La ministra de Educación, Montserrat Fremer, quien nos daba detalles acerca de la nueva modalidad de la prueba Ser Bachiller y además del presupuesto con el cual cuenta el Ministerio de Educación para ofrecer a toda la ciudadanía este beneficio que en realidad es un derecho. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos y amigas.